Después de más de 20 años, el Ministerio de Salud está preparando una segunda encuesta nacional de sexualidad y de género. Bueno, ¿en qué va a consistir esta encuesta? ¿Qué temas va a abordar? ¿Cuán necesario es actualizar estas interrogantes para modificar, preparar a futuro y también actualizar nuestras políticas públicas en esta materia? Marcela Puentes nos acompaña. Es directora de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Marcela? Hola, muy bien, muy buen día. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Harto tiempo pasó, ¿ah? Mucho. 1998, 20 años y un poquito más 21 para años. actualizar una encuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dejamos tanto estar? Y sobre todo por cómo ha ido evolucionando nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestra idiosincrasia, especialmente en estos temas, ¿no? Sí, yo creo que ayer, como intentando situarnos en el año 1998, Chile era un país totalmente distinto al actual. En ese año se promulgó la ley de filiación. Pasó mucho tiempo de discusión para que en ese año recién se empezaran a catalogar a los niños iguales. Había niños de primera, segunda y tercera categoría, entonces yo creo que ese año fue un hito en el reconocimiento de la niñez y en el reconocimiento de las personas. Entonces, el pensar que han pasado 20 años es importante darnos cuenta que han habido avances desde el punto de vista legal. Surgió la ley del VIH, surgieron la ley de divorcio, la ley de la píldora anticonceptiva, y el año pasado también fue otro hito, que fue la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales. Creo que sí hemos ido avanzando, pero no tenemos una visión real ni diagnóstica de lo que ha ocurrido con nosotros como población. ¿En base a qué luces se han llevado las políticas públicas de sexualidad chilenas en los últimos años, particularmente la última década? Porque si no había una encuesta de esta naturaleza actualizada, uno tiende a pensar que se estaba navegando un poco a ciegas. Totalmente. Yo creo que así como un país necesita para tener políticas públicas un censo cada 10 años, lo menos que uno debería saber para tener una política en salud sexual y reproductiva es saber qué están pensando y cómo van viviendo la sexualidad las personas en nuestro país. Y eso no se sabe. O sea, tenemos un montón de puntos y de temas emergentes, desde la diversidad sexual. Hay temas que han salido en relación a la transexualidad, a la anticoncepción en los adolescentes, pero son pequeñas luces que no tienen un horizonte más bien claro. Yo creo que tengo las esperanzas que esta encuesta nos dé la realidad de lo que ha ido ocurriendo, cómo hemos ido avanzando en este conocimiento respecto de las prácticas sexuales, de qué es lo que vamos aceptando, cómo ha ido transitando nuestro sistema valórico, porque el sistema valórico que estaba en esos años, ¿y por qué tomaba yo la ley de filiación? Porque la ley de filiación fue un corte impresionante en ese tiempo. El cómo ha ido evolucionando la sociedad es es esa información que no tenemos. Sí, además que con todo lo que usted expone, con todos los cambios en tan poco tiempo que han ido transformando nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra conducta sexual, que ha cambiado radicalmente, han surgido nuevos desafíos que yo me imagino que en parte están motivando a hacer esto ya. Por ejemplo, los contagios por VIH, una enfermedad que evidentemente ha cambiado en su panorama. En la década del 80, 90, el SIDA todavía era significado de muerte. Hoy, con un buen tratamiento, ya no mata. Pero precisamente eso parece que ha hecho bajar la guardia en los resguardos y tenemos una alta tasa de portadores. Ahí es un tema súper importante, porque cuando hablamos de educación sexual, en Chile no hay una política, hay una política con un eslogan de salud sexual, pero si uno se va a los colegios reciben poco y nada instrucción de sus pares, los adolescentes, los jóvenes, que es donde el grupo mayor de personas que han ido adquiriendo el virus del VIH son personas que han ido
haciendo su saber a través de redes sociales, de sus propios pares. No hay una política que te diga, mira, esto vamos a hacer para que todas las niñas, niños, jóvenes y adultos tengan una visión clara de lo que está ocurriendo. Eso no ocurre en Chile. ¿Cuánto de eso se...? A ver, no quiero culpar solamente a un sector, pero ¿cuánto de esto se explica en nuestra cultura? Porque me imagino que en otros países ha pasado también, que fue muy conservadora, sí, con mucha presencia, sobre todo en los sistemas educacionales, de influencia de la religión. No estoy criticando, son opciones también, pero eso también se transformó por mucho tiempo en una barrera para poder avanzar en estos temas. Sí, yo estoy totalmente al de menos acuerdo en información, contigo. ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que acá somos un país tremendamente conservador, que pensamos de alguna manera que mientras no se conversen de los temas, mientras el tema esté guardado en una caja, las cosas no van a ocurrir. Y los hechos han sido totalmente contrarios. O sea, nos estamos dando cuenta que los adolescentes, los jóvenes, sí inician la vida sexual, indistintamente que tú le expliques o que tengan una información fidedigna, porque la información que nosotros tenemos a través de las redes sociales no siempre es una información real. Muchas veces está plagada de mitos, de supuestos, de falacias, que hacen también creer a muchos adolescentes sentirse inmunes. Como decías tú, en los años 80 el virus del VIH era igual muerte. Ahora sí, es un tratamiento, la gente no fallece, pero es un tratamiento que también tiene muchos costos para quien lo vive. Los adolescentes se sienten muchas veces inmunes a esta enfermedad porque creen que a ellos no les va a ocurrir. Y cuando, por ejemplo, empezamos a conversar respecto de la pareja estable, a veces uno piensa y conversa con ellos. Yo soy profesora universitaria hace más de 17 años, entonces tengo experiencia con adolescentes. Y tú conversas con ellos y ellos te dicen, es que yo tengo una pareja estable. ¿Y cuánto tiempo tiene tu pareja estable? 3 meses. ¿Y cuántas parejas supuestamente estables tienes en el año? 2 o 3. ¿Con cuántas de ellas has usado condón? Entonces ahí te das dando cuenta que al no tener una información real, al no poder hablar de los temas de manera clara, precisa, sin tabúes, sin conservadurismo, los chicos no tienen la información necesaria. Y estamos dejando a un grupo importante de la población a la deriva. Porque si fuera tan simple encontrar en las redes sociales o en la web la información, esto no tendría que ocurrir. Sí. Necesitamos conversar de los temas. Bueno, el objetivo de esta nueva encuesta, que se va a comenzar a desarrollar ahora para tener los primeros resultados el próximo año, en el primer semestre, conocer el comportamiento para futuras políticas públicas, va a ser bastante más grande que la muestra que se tomó el 98, el 98 por lo menos el doble, ¿no? Más del doble, el 98 fueron alrededor de 5.600 personas las que terminaron. Ahora van a ser 20.000. Ahora pretenden que sea 20.000 y que esté a lo largo de todo el país. De todo el país. Sí, hay un tema ahí que me genera duda, porque según entiendo, el cuestionario se va a aplicar con 30 preguntas interrogantes, como mínimo, ¿cierto? Mínimo, sí. Pero solo a mayores de 18 años. ¿No es contradictorio esto Totalmente. con la misma esencia de lo que estamos buscando? Porque, o sea, hoy día, ¿quién podría decir que la vida sexual se inicia a los 18? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una encuesta ya desde el inicio, creo, desde... Tardíamente. Ignorar, o sea, no tiene nada que ver. Es que lo que pasa es que aquí hay contraposiciones. O sea, tú te das cuenta que un niño a los 14 años ya es imputable. A los 14 años ya lo puede llevar preso. A los 14 años una persona se puede casar, pero no puede hacer una encuesta de sexualidad. Tenemos que seguir pidiéndole... ¿Cuál es la razón técnica? Yo creo, mira, yo no he participado. Claro, yo creo que es para ahorrarse de alguna manera la venia de los padres, que podría ser más difícil. En un menor de edad, si te van a hacer una encuesta, a lo mejor vas a requerir la autorización de los padres y eso podría ser lo más engorroso. Pero ya nos preguntan de todo a cualquier edad, cuando haces un clic, compras algo y te piden absolutamente. Por eso te digo, desde el root. Desde tú tienes acceso a cualquier información, a pornografía, cualquier cosa,
y tenemos miedo de preguntarles a los adolescentes. Además Y que son este es un ellos. cuestionario elaborado por el Ministerio de Salud en conjunto, no sé si se va a trabajar igual que la primera vez junto al INE, un panel de Junto al expertos, INE, un ¿verdad? panel de expertos, los expertos No son es la más o menos... encuesta No, pues, de cualquier parte, o no, sea, es una encuesta nacional, que seria. que además de todo tenemos que sentirla como parte de nuestra obligación como ciudadanos también. Es decir, cómo yo me hago cargo de las dificultades y las falencias que hay hasta ahora respecto de la sexualidad y de los comportamientos como ciudadano y ciudadana. Y a los 14 años yo creo que es una persona que podría ser capaz y tiene una vivencia ya de su sexualidad, indistintamente que haya iniciado o no su actividad sexual, pero sí tiene mucho que decir. Entonces, si queremos hacer una encuesta que realmente refleje lo que está pensando nuestro país y lo que están pensando adolescentes y jóvenes y mujeres, necesitamos hacerla más amplia. Sí, entiendo que la autoridad ya señaló que esto va a ser más periódico, o sea, se debería establecer una periodicidad de década, de 10 años. A lo menos, así ¿cierto? como se hacen los censos, ¿te fijas? Porque un censo busca tener números duros para poder crear políticas públicas, y esto también. O sea, yo creo que tiene que ser un consenso nacional que lo necesitamos, es imperativo que nos hagamos cargo. Han pasado años de intentos frustros. La JOCA ha sido uno de los pocos espacios en donde algo resultó. Pero después de las JOCA, que fueron entre el año 1996 y en el año 2000, luego de múltiples dificultades, no han habido eventos que realmente hayan tenido un impacto en la ciudadanía y sobre todo en los jóvenes. No han habido. Sí. ¿Qué tipo de políticas públicas son las más pendientes y que este estudio nos podrían ayudar a diseñar de buena manera? ¿Qué es lo que está más pendiente en términos de política pública hoy día, dado la realidad actual? Sin los datos del estudio, pero ya más o menos ustedes como expertos lo que está pasando. Mira, yo creo que una de las cosas importantes que falta es un acceso libre y sin una mirada desde el establecimiento educacional, porque ha pasado mucho que establecimientos laicos tienen una mirada respecto mucho más libertaria, mucho más consciente de que una persona necesita la información completa. Pero sí, pero existen otros tipos de instituciones educativas donde las mismas materias no son vistas. O sea, vemos que hay acceso en los CEFAM, en los consultorios, a que los adolescentes puedan consultar, pero los tiempos no se dan. Se hacen extensiones horarias para que puedan ir después del colegio, pero creo que eso es poco. Eso es poco y llega a nadie. ¿Quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Si ni siquiera van a buscar los condones al consultorio. Entonces yo creo a mí que me llama la atención que dependamos del lugar donde estudiamos o de la voluntad del alcalde o la alcaldesa. De su pensamiento político. Donde hay algunos religioso. que han tenido la iniciativa, por ejemplo, de poner dispensadores de preservativos en lugares públicos o cerca de los colegios. Incluso algunos ya lo van a hacer dentro de establecimientos públicos. Pero son casos muy contados. Y contados que tampoco pierden el contexto, ¿te fijas? O sea, ¿de qué me sirve poder poner dispositivos con condones en distintos lugares si muchas veces la utilización del condón no es la correcta? Además. ¿Te fijas? O sea, cuando no lo uso en todas mis relaciones sexuales. O sea, tener claro que una relación sexual puede provocar que yo no solo adquiera el virus del VIH, sino que hay múltiples infecciones de transmisión sexual que también pueden provocar tanto o más daño que el VIH. Que han experimentado un aumento también. Claro, un aumento también. La clamidia trachomatis, que es un microorganismo que se adquiere a través del contacto sexual, provoca y puede provocar a largo plazo infertilidad en hombres y mujeres. Entonces, es darte cuenta que el seguir manteniendo un status quo respecto de una educación sexual inexistente, que llega poco a los grupos objetivos, no estamos llegando a ningún lado. Se cumple el check. Claro. Está disponible. Perfecto. O sea, una vez, hace muy poco tiempo, entrevistamos no recuerdo qué autoridad de salud, decía, a ver, si los recursos están. Tenemos a disposición de la gente en los consultorios más de 20 millones de preservativos.
Pero el problema es que no los van a buscar por distintos motivos, porque los consultorios no atienden todo el tiempo, porque normalmente esto se utiliza de manera sorpresiva, esporádica, no planificada, porque da vergüenza. Porque te podías encontrar con la vecina en el consultorio preguntándote. Y te pregunta, ¿y tú qué tienes a hacer cosas aquí? que parecen bastante pedestres, pero sí, que no dejan de ser una limitante. Sí. Y en el fondo no se están usando esos recursos. Son recursos que están, claro, están congelados y no están bien enmarcados. Sí, ahora, ¿qué tipo de contenidos van a ser tratados probablemente en esta encuesta? Entiendo que algunos, por nombrar prácticas sexuales, obviamente, disfunciones, el acoso, la victimización, la homoparentalidad. Yo creo que quieren... el objetivo, esto todavía no está formado, no está la encuesta realizada completa. De hecho, se están hablaron de algunos de los expertos. temas, claro, se están reuniendo expertos. Entonces, algunos de los temas son estos, y además de todo están incluyendo el género, porque aquí también hay una diferencia entre personas que se perciben mujer, se perciben hombre, y su forma de pararse en el mundo. O sea, en la encuesta anterior habían respuestas que eran distintas, muy distintas en los grupos masculinos que en los grupos femeninos. En esa primera encuesta, ¿qué se habló, por ejemplo, de la homosexualidad? Se habló y había, por ejemplo, en esa encuesta, ayer yo miraba los datos y hablaban, uno de las encuestas internacionales, uno habla que en promedio pueden haber entre 5 y 10% de personas que se perciben con una orientación sexual homosexual, ya sean mujeres o varones. Pero en esta encuesta, extrañamente, estaban muy disminuidos los datos. Los datos hablaban de un 0,1% de mujeres y un 0,3% de varones. Entonces, ¿cómo yo voy a poder extrapolar datos cuando lo que yo estoy mirando muchas veces está sesgado por el mismo miedo a reconocerme? ¿Te fijas? Entonces, y también se hablaban de las percepciones respecto de qué pasaba. Esta encuesta del 98 estuvo muy centrada, porque también estuvo muy centrada en el virus del VIH, en la forma de transmisión, en donde yo pensaba, y hablaba de cómo las personas tenían mucho más libertad de que ellos tuvieran contacto con personas que viven con el virus, no así sus hijos. Y eso hasta ahora ha ido cambiando. O sea, ya tenemos claro que el virus del VIH no se va a transmitir que no sea por las 3 formas de transmisión que uno conoce, ¿cachai? Y distintas temáticas que seguramente serán abordadas también, como la sexualidad tardía, la tercera edad, claro. y muchos temas que antes no se abordaban. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué resultados arroja este estudio. El primer semestre del próximo año deberíamos tener. Espero que nos ayude a tener visiones más claras para poder ir llevando la educación sexual a los lugares que se necesite. Pero yo también creo que los adolescentes tienen que estar incluidos. Los adolescentes mayores de 14 años, para muchas cosas los encontramos adultos, y para esto yo creo que sí es importante que se tomen como adultos. Muy bien, Marcela Puentes, gracias por venir. Muchas gracias a ti, que estés bien. 9:05, vamos a la pausa, ya regresamos.